Es de lógica que cuando uno hace memoria, le vengan aquellas historias que quedaron grabadas a fuego, que de alguna manera en el devenir de los días y en su cabeza borradora, en su especie de goma Milán antigua que va quitándonos todo tipo de conexiones con nuestro pasado, haya áreas que sean inmutables. Nos pasa, es decir, esto no lo olvido, esto se quedó ahí. Y nos pasa también a los que investigamos estos temas y nos encanta el misterio. Yo recuerdo una noche cuando llegó una información sobre un armario, algo tan aparentemente inocente como un armario, pero claro, al mismo tiempo, el armario de alguna manera refleja todo lo oculto, todo lo presente, pero que tiene un trasfondo que no podemos ver, la sensación de que algo o alguien pudiese estar morando al otro lado, en el umbral del otro lado, observándonos, preguntándose sobre nosotros. Por eso hay muchas historias de terror que tienen que ver tanto con armarios como con espacios liminales tipo debajo de la cama o en el umbral de una puerta que da a un baño, por ejemplo. Bien, esta historia parecía una de tantas y enseguida supe que no era una de tantas, porque tenía conexiones con algo que ocurría en España, con algo que tiene que ver con la sangre, con algo que tiene que ver con el poder de ese líquido que nos da la vida, quizá hasta con el tráfico más o menos clandestino, pero no os quiero contar mucho más. Cuando intento echar la memoria atrás, hay mil historias, mil investigaciones, mil cuestiones, mil programas maravillosos, pero, madre mía, ¡pum! Algunos están ahí pulsantes, como el armario. Una y 11 minutos. Buenas noches, amigos. Vamos a comenzar con la carta de un oyente del programa. Esto no es muy habitual. Esperan un sinfín de historias, de temas, de especialistas, de invitados, de actualidad, pero a veces la fuerza de una carta hace que todo pase a un segundo plano, porque esta misiva recogía en sus letras, de forma yo creo que perfecta, en una estructura muy bien elaborada, una historia que puede ser la historia de muchas personas, la historia de una época. Hablamos de final de los años 40, un tiempo duro en este país. Hablamos de una mujer llamada Francisca. Sí, es la historia de una oyente. Su propia hija nos cuenta la vivencia, en mi opinión, terrorífica que vivió su madre mientras servía en una casa de personas adineradas. Esto ocurría en Mataró. Pero yo creo que no hay que andar con ningún rodeo. Luego contaremos cosas. ¿Por qué nos llegó esta carta el 4 de mayo? Nos llegó porque en nuestro programa hermano, en Cuarto Milenio, abordábamos un mito o realidad, o una mezcla de ambos mundos, con esa historia del ataúd maldito, el vampiro de Levante, el vampiro que recorría toda España dentro de su propio sepulcro en un carruaje, dejando un rastro de incógnitas, ficción, literatura y, como siempre en el asunto de la sangre y del misterio, esa especie de serpiente bicéfala de temas, lo romántico, lo imaginativo y la base real. Pues la base real es la que interesa. Con la realidad cruda de la sangre se encontró esta mujer. A la 1:13 quiero escuchar a María del Mar Guirao, quien nos escribía. Quiero que nos den más detalles, porque esta historia, amigos, tenéis que conocerla. Buenas noches, María del Mar. Buenas noches, Iker. Nos escribías contándonos la historia de tu propia madre. Una madre que imagino que lo pasó muy mal, ¿no? Con esta extraña vivencia. Sí, porque también estaba sola, digamos. Ella fue muy joven, ella nació en Cejín, Murcia, y por temas económicos, después de una posguerra y tal, tuvo que marchar a servir a una casa Mataró. Cuéntanos un poco cómo es el lugar donde va tu madre a trabajar. Bueno, es gente adinerada, una casa muy grande, y justo al lado tenían una fábrica, porque aquí Mataró siempre se ha caracterizado por el textil, es lo que levantó Mataró, el textil. Y bueno, ella entró allí a servir, tendría 17 o 18 años.
y entró en una casa, la trataron siempre muy bien, como una más de la casa, como una hija prácticamente. Demasiado bien para ser una desconocida que viene de un pueblo, o sea, los buenos manjares, le hacían que comiera perfectamente, que no tuviera ningún tipo de carencia, ninguna falta de nada. E incluso le hacían beber, que no era normal que a una servidumbre le dieran esto, un poco de vino, que en aquella época el vino era como que la sangre se te hacía muy pronto. Incluso hoy en día hay esas creencias, que si tú te bebes un vaso de vino es súper saludable, comiendo, cenando. Y claro, ella en un principio pensó que bien en esta casa, que bien me dan de comer, que bien me tratan. Le extrañaba, ¿no? Sí, porque es que estaba muy bien. Trabajaba porque era una casa muy grande, tenía además 3 hijas y un hijo. Este hijo de la misma edad de mi madre. Ese es el ambiente donde tu madre, bueno, pues discurre en su devenir profesional. Sí. Durante un año estuvo. Durante un año, tratada fenomenalmente. Muy bien. Cuéntanos un poco la historia del vecino o la habitación contigua. Exacto. ¿Quién estaba al otro lado de la pared de la habitación de tu madre? Bueno, en un principio a mi madre la llevaron a una especie de sótano, que allí había muerto un familiar recientemente y ella se asustó mucho porque abrió un día el armario y encontró mucha ropa de este familiar fallecido. Pero lo que más le sorprendió es que al poco tiempo le hicieron subir a las habitaciones de arriba donde estaban los hijos. Precisamente ella dormía en la habitación contigua al hijo enfermo. Tenían un hijo enfermo que en aquella época le llamaban tísico, que el tísico es lógico que se deduce que es tuberculoso, que bueno, antiguamente pues se lo llevaban a la montaña y tal para curar, pero esta gente pues claro se querrían separar de su hijo, y cada noche a las 4 en punto de la mañana venía el médico a visitar a este hijo. Y bueno, mi madre empezó a tener un poco de miedo, porque a las 4 de la mañana siempre sentía como llegaba el médico y ¿no? Ella a veces lo había visto. ¿Cómo lo recuerda tu madre? ¿Cómo lo recordaba? Lo recuerda un chico muy alto, muy delgado y sobre todo muy blanco. Muy blanco, estaba enfermo. Y bueno, a ella no le dijeron que tenía tuberculosis, porque claro, la tuberculosis es contagiosa. Y ella entraba allí, ayudaba a hacer la habitación y tal. Y ella ya empezó a coger un poco de miedo solamente por este hecho, de que este chico tan grande, claro, ella no es muy grande, tan alto, tan delgado y tan frágil a la vez, porque claro, lo tenían que ayudar a levantarse, sentarse en la butaca, hacer la cama limpia. Y bueno, así transcurrió un tiempo hasta que mi madre empezó a coger mucho miedo, y lo que hizo era que detrás de la puerta cuando dormía, porque claro, lo más patético es que mi madre dice que no se recordaba, cuando levantaba al día siguiente, no se recordaba de nada de la noche. Y esto también le hacía a ella sospechar, como diciendo, ¿cómo es posible que yo ni sueño, ni me acuerdo, ni nada de esto? ¿Pero porque tenía María del Mar un sueño muy profundo? No, porque mi madre nunca ha sido de sueño profundo, ¿eh? Mi madre, a ver, las noches que estuvo durmiendo en el sótano no eran iguales que las otras noches. A cambiarle de habitación la vida le cambia. Y fue cuando ella empezó a coger este miedo. Entonces, detrás de la puerta cada noche ponía una silla para que debajo del pomo que no se pudiera abrir. Claro, ella lo sentiría. Pensó, bueno, si esto yo lo siento. Y bueno, un día se despertó y se encontraba muy mal. Y la llamaron a la puerta porque ya a las 7 de la mañana se levantaba. Y dijo, uy, vio que estaba la silla. Dice, uy señora, me encuentro un poco mareada y tal. Se levantó. No, tranquila, pues quédese Francisca, quédese en la cama hasta que se recupere, no hay problema. Y ella se volvió a meter en la cama. Cuando se levantó sobre las 11, se dio cuenta que en su sábana bajera había una gota de sangre. Entonces corriendo ella se miró si tenía algún arañazo, si le había venido la menstruación, cualquier cosa, y encontró que no tenía nada. Entonces ahí ella es cuando ya cogió miedo, porque las camas eran limpias, ella se hacía la cama cada día y no había nada. Ella empezó a sospechar de un armario que había muy grande, y ella presentía que había alguien en ese armario. Siempre estaba cerrado con llave, pero ella dice que ese armario se comunicaba con la habitación contigua a este chico porque
era todo muy cercano. Dice que hasta una noche tuvo la sensación que había alguien dentro de ese armario y sí, se comunicaba con la habitación contigua. Y ella, claro, en esa época era muy normal hacer transfusiones de sangre y se hacían directamente en las casas. Pero llegó a notar ella, me imagino, mirándose todo el cuerpo, llegó a notar algún pinchazo, algo No, logró... morados. Hay morados, pero en Sí. ningún momento piensa que tienen que ver con la historia de la habitación contigua, ¿no? Bueno, ella como ya tenía tanto miedo, no, los morados no los relacionó, ella ya pensó directamente que le sacaban sangre. Y al encontrarse tan mal como aquel día, quizá aquel día, digo yo, que le sacaron más, porque el chico al final, hoy en día está muerto, hoy en día ha muerto. ¿Y de quién sospechó tu madre? ¿De quién podía sospechar? ¿De ese médico que venía de madrugada? Exactamente. Y venía a esa hora porque ellos, al tener la fábrica al lado, comenzaban a las 6. Entonces lo hacía como una rutina de visitar cada día al enfermo, que claro, en aquella época permitirse un médico así debería ser el médico familiar, era gente muy adinerada. El caso es que este chico murió y mi madre cogió mucho miedo ya. Cogió mucho miedo, la estamos imaginando sola en ese lugar que no es su hogar. ¿Y qué es lo que hace? María del Mar llama inmediatamente a su familia, a lo que sería a tu abuela. Primero se juntan con las compañeras que ella se vino y comenta, me ha pasado esto, no sé si será la primera vez o qué, pero yo he sido consciente varias veces de que aquí pasaba algo raro y esta me lo ha determinado que pasa algo raro. Y las mismas amigas le dijeron, pues lo mejor que puedes hacer es irte de esa casa, si quieres te ayudamos a entrar en otra casa. Y no, corriendo llamó a mi abuela vivía en Cejí, vino a buscarla y se la llevó. Estuvo exactamente un año. Fue la última vez que estuvo en esa casa, la noche de la sangre. Sí. Y con el paso del tiempo, María del Mar, tu madre, ¿cómo ha interpretado estos hechos? ¿Por qué quizá relaciona ese cuidado increíble que tenían con ella para precisamente tener sangre fresca? Exacto, porque ella era una... no sé si es casualidad, supongo que antiguamente no se harían las analíticas, pero mi madre es grupo 0, universal. O sea que la sangre de mi madre se la podía haber dado a cualquiera. Para tu madre, ¿qué significó este episodio en su vida? ¿Llegó a impresionarle mucho, aunque ya estuviese fuera de esa casa, aunque hubiese huido del lugar? Cuenta que ella había vivido de muy de cerca la posguerra, sabía lo que era la tuberculosis, la anemia, todo esto. Incluso hoy en día con mi hermana tengo una hermana que tiene bastante anemia con facilidad y se preocupó toda la vida de que antiguamente se le ponían inyecciones de hígado, de que nunca le faltaran las inyecciones de hígado. A ella nos lo ha contado siempre de una manera, al cabo de los años, supongo que la ha ido superando, pero le ha dejado mucha huella, porque yo recuerdo desde pequeña que siempre nos ha contado esta historia. Doy fe de que no ha cambiado ni una sola palabra, y eso es muy difícil. Ella nunca volvió a esa casa, nunca. Cogió mucho miedo, mucho pánico, y bueno, era lógico, en aquella época se hablaba de todo este tipo de cosas. Una historia de terror, sinceramente, si le imaginamos, si ponemos imágenes a las palabras que nos ha contado María del Mar, la hija de Francisca. Exacto. Francisca, protagonista de esta historia, sin duda alguna. María del Mar, te agradecemos muchísimo la valentía, también tuya, de contarnos esta historia, que es parte de la historia, pues de esos misterios que ocurrían en nuestro país. Un abrazo muy fuerte, amiga. Igualmente, gracias. Y gracias a ti por hacer estos programas tan maravillosos que haces. Un fuerte abrazo. Gracias.